Ya han pasado 20 años desde que me ocurrió esta historia, pero aún me causa pesadillas y mucha tristeza hoy en día. Era el año 2001, cuando varios amigos de la prepa decidimos ir a acampar en la selva, contigua a una comunidad llamada San José, eso en la península yucateca. Cabe decir que ese instante era el momento esperado por todos nosotros, pues recién finalizamos el curso. Todos los compañeros habían pasado al 5º semestre sin problemas, y era la salida perfecta para embriagarnos y liberar toda la tensión del fin del ciclo. Con apoyo de un hombre de campo que contratamos en el pueblo, nos adentramos a la selva. Queríamos estar lo más alejados posible de la gente, esto para no tener inconveniente con el alcohol, puesto que todos éramos menores de edad. El señor que nos llevó se aseguró de esto. El lugar era hermoso y alejado de las personas. Nuestro guía, por su parte, solo nos pidió que tuviéramos cuidado de no provocar un incendio o de alejarnos demasiado de ese sitio, puesto que se sabe que de igual manera por allá rondan los jaguares. Al pasar las horas nos instalamos, pusimos casas de campaña y prendimos una pequeña fogata para calentarnos y para ahuyentar a esos imponentes felinos que el Señor nos había advertido. Aquella noche fue hermosa sin igual, el cielo completamente estrellado y un delicioso ambiente fresco propició que al fin comenzáramos a beber alrededor de una fogata. Al calor de la noche, Fabián nos dijo vulgarmente que se estaba cagando. Eso hizo que todos nosotros explotáramos en risas. En tono burlesco le dijimos que se alejara del sitio para evitar los malos olores, pero él se encontraba temeroso de ser atacado por un jaguar o algo que pudiera salir de la oscuridad. Y es por eso que imploró a otros compañeros que lo acompañaran, pero de nueva cuenta, entre burlas y risas, todos se negaron a su petición. A Fabián no le quedó de otra y se fue solo hacia la oscuridad del monte. Los demás seguimos en lo nuestro, y estuvimos bebiendo a paso lento entre pláticas y risas recordando lo pesado, pero también divertido que había sido ese último año en curso. Y así transcurrió el tiempo. Fueron aproximadamente 2 horas en las que completamente nos olvidamos de Fabián. Repentinamente, Fanny dijo que quería ir al baño. Y fue justamente en ese momento cuando todos caímos en cuenta de que Fabián no había regresado. Y en ese preciso momento nos pusimos de pie y salimos disparados en su búsqueda. Fueron como 20 minutos que lo estuvimos hablando, gritando por todos los alrededores, pero no obtuvimos respuesta. Las mujeres que estábamos allá comenzamos a llorar presas del miedo, puesto que en ese momento comenzamos a pensar en lo peor. Repentinamente Javier comenzó a chiflarnos y hablarnos de forma desesperada. Todos corrimos hacia él. Cuando llegamos vimos a Fabián, tirado entre hojas secas e inconsciente. Entre todos lo recogimos y lo llevamos hacia la fogata. Lo recostamos dentro de su casa de campaña y comenzamos a reanimarlo. Para nuestra buena fortuna, al paso de unos minutos él reaccionó. Sus labios eran completamente azules. Sus pupilas extrañamente eran negras en su totalidad. Y temblaba de una manera que no correspondía con el poco frío que había en ese momento. Luego de asegurarnos que estaba bien, le preguntamos qué había ocurrido, y él, aún temblando y con una voz que daba a entender que estaba débil, nos dijo que al momento de buscar un sitio para hacer del baño, encontró una cueva, el cual tenía la entrada sobre el nivel del piso. A él le pareció una buena idea ir a la entrada de esta, pero cuando se disponía a realizar su necesidad, comenzó a escuchar la voz de una mujer al fondo. Esa mujer hablaba un idioma raro,
Él se asustó, pero pensó que a lo mejor alguna de las chicas del campamento había ido, y le pasó por la mente ir a ver de quién se trataba. Pero el miedo fue superior, y al momento de querer salir del sitio, sintió como en medio de la oscuridad, algo lo tomó del pie y lo jaló con una increíble fuerza hacia el fondo de la cueva. Sin embargo, él forcejeó sin éxito. Ya una vez cansado, se le ocurrió rezar con todas sus fuerzas, y fue así como sintió liberarse, y salió a toda prisa de la cueva. Lo extraño que al salir de la cueva, él dice que la entrada de esta estaba tallada de forma de calavera, y que los ojos le brillaban de un color rojo, muy fuerte que sobresalía entre la oscuridad. Al decir eso, nosotros estuvimos tratando de hallar ese sitio, pero no había absolutamente nada donde él dijo haber visto esa cueva. Después se desmayó y dice no recordar nada más. Todo lo que ocurrió posterior a ese momento fueron situaciones realmente aterradoras. Fabián se quedó sentado junto a nosotros completamente callado. Aunque tratamos de seguir en nuestra fiesta, ya nada fue igual. No obstante, Fabián miraba por todos lados como si esperara que algo o alguien vaya por él. Nosotros ya habíamos tomado en cuenta esta situación y teníamos miedo. Llegó un momento en el que Fabián comenzó a dormitar y nosotros tomamos un poco más de confianza en la plática. Pero repentinamente, él despertó gritando y mirando en la parte de arriba de un árbol. Él decía, es ella, la mujer muerta con la soga en el cuello. Está colgada del árbol, pero no se está viendo. Dice que vamos a morir. Las mujeres de nueva cuenta comenzamos a gritar muertas de miedo, pero donde él decía que había una mujer colgada no había nadie. Fabián seguía gritando al tiempo que lloraba y rezaba. Los demás amigos intentaron tranquilizarlo sin éxito, y no fue hasta que Daniel le soltó una tremenda bofetada que al fin Fabián se tranquilizó. Después de eso, optamos mejor por dormir en grupos de 4 personas por cada tienda, para sentirnos más seguros. Siendo de madrugada y cuando faltaba poco tiempo para que amanezca, de la casa de campaña donde se encontraba Fabián, comenzaron a venir unos gritos aterradores. Andrea, Priscila y Joel gritaban aterrorizados, diciendo que algo estaba en la casa con ellos. Decían que una mujer muerta con una soga enrollada en el cuello había estado con ellos y los observaba al tiempo que reía de forma macabra y hablaba un idioma desconocido. Fabián entró en un tipo de trance y decía que todos vamos a morir. Después de eso, ya no volvimos a dormir. Nos mantuvimos juntos de forma alerta, muertos de miedo y alrededor de la fogata. Pasaron aproximadamente 2 horas y se hizo de día. El guía a primera hora fue a vernos, para asegurarse de que todo estaba bien, pero no, todo estaba mal. No le contamos nada a él de lo ocurrido, y con caras largas y rostros de terror, regresamos hacia el poblado donde tomamos el camión de pasaje y regresamos a nuestras casas. Con una amarga, terrible y la peor de nuestras experiencias grabadas en nuestros recuerdos. A los 4 meses de esa experiencia, Fabián se quitó la vida. Sus padres dicen que a partir del día del campamento, se comportaba de forma diferente. Decía que la mujer con la cuerda en el cuello le insistía que se quitara la vida, hasta que lo logró. Fue hallado colgado en su habitación con una pequeña nota en la que decía que al fin iba a liberarse de esa horrible mujer. Esa no fue la única desgracia ocurrida a alguno de los miembros de ese campamento, y más específicamente a las personas que durmieron ese día en la tienda con Fabián.
A los 3 años de la muerte de Fabián, Andrea fue hallada muerta en su departamento donde vivía sola. Las autoridades nunca se pusieron de acuerdo. Unos dicen que había olvidado cerrar la llave del gas y otros dicen que se trató de un suicidio. 2 años después, Joel se cortó las muñecas poniéndole fin a su existencia. Su novia, quien vivía con él, dice que él siempre tuvo pesadillas en las que decía que veía en todas partes a una mujer colgada del cuello, aparentemente muerta, pero con una voz macabra en todo momento que le decía que él es el siguiente. Hace 3 meses, fue hallada muerta en su casa Priscila. El caso de ella fue algo más enfermizo, puesto que enloqueció. Decía que una mujer la quería poseer y tuvo un comportamiento bastante extraño que los médicos nunca pudieron diagnosticar. Al fin su tormento acabó. Se lanzó del edificio donde vivía, teniendo una horrible muerte instantánea. Siendo una casualidad tan perturbadora, me dispuse a preguntar acerca de la cueva que Fabián aseguraba haber visto, y para ello viajé hacia el poblado donde había ocurrido. Mucha gente no supo nada al respecto, y otras personas no querían hablar de ello. No fue hasta que logré hablar con don Crisanto, el cual era un anciano que vendía sorbetes, quien me dijo que Fabián había encontrado la morada de Ixtap, quien en esas zonas y en la cultura maya era la diosa del suicidio. Él me dijo que mucha gente no creía en ella, y él, en lo personal, sí lo hacía, y era por ello por lo que le rendía culto y lo oraba con lengua maya por respeto. No sé qué pensar de todo eso. Todo suena como una historia digna de película, pero todo lo ocurrido fue real, y me parece una gran casualidad que todos los amigos de aquella casa de campaña atentaron en contra de sus vidas.